análisis e identificación de los tipos de riesgo. Para empezar es necesario definir qué es un factor de riesgo, un riesgo y los tipos de riesgo que existen en la actualidad. Factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Riesgo es la combinación de la probabilidad y las consecuencias que se derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado. Dentro de los riesgos tenemos los físicos. Está el ruido, la vibración, la temperatura y la humedad. En las discotecas, los altos niveles de ruido pueden afectar a la salud y la humedad producida por el ambiente caluroso. Los riesgos químicos son las sustancias químicas que penetran en el organismo principalmente por inhalación, absorción de la piel o ingestación. Entre las consecuencias tenemos la corrosión, la irritación, la asfixia, los anestésicos y narcóticos, el cáncer y los tóxicos sistémicos. Otro tipo de riesgo son los riesgos ambientales. Se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente. Pueden ser de riesgos naturales o riesgos antrópicos. Los riesgos naturales son los asociados a fenómenos geológicos internos y los antrópicos son producidos por actividades humanas. En el caso de las discotecas, los riesgos ambientales que existen serían los de tipo natural. La prevención que se debe hacer es primero realizar capacitaciones sobre cómo actuar ante una tragedia de este tipo y realizar brigadas de emergencia. También tenemos los riesgos eléctricos, que son la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra perjuicio o daño por el uso de la electricidad. El contacto puede ser de manera directa o indirecta. Las consecuencias son a la piel, a los músculos, al corazón y al sistema nervioso. En las discotecas es muy común encontrar este tipo de riesgos, ya que se utiliza de manera muy recurrente altas tensiones de electricidad para el funcionamiento de las luces y la música dentro del lugar. Se debe capacitar al personal y darles los equipos necesarios para reducir este tipo de riesgos. Por último, tenemos lo que son los riesgos biológicos. Se define el riesgo biológico como la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, por la piel o por mucosa. Las consecuencias pueden ser lesiones percutáneas o contacto de piel y mucosas con sangre u otros fluidos biológicos de riesgo. Este es uno de los riesgos a los que el personal que trabaja en discotecas está más propenso a adquirir, debido a que la exposición constante a un gran número de personas en una aglomeración produce sudoración y la propagación de varios virus. Del mismo modo, el contagio se puede dar por el contacto con la piel o por vías respiratorias, o peor aún por ingerir bebidas en vasos no desinfectados correctamente. Los riesgos psicosociales son las condiciones del individuo en el medio extralaboral que bajo condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en el trabajador o trabajadores. Los riesgos psicosociales del trabajador en una discoteca se pueden ver afectados por tres tipos de factores. Estrés. Este suele ocurrir cuando el trabajador no logra adaptarse a la actividad laboral. Síndrome de burnout o desgaste profesional. Este síndrome es una consecuencia del estrés crónico laboral. Violencia o atraco. La violencia en lugares de trabajo es algo que puede ocurrir por situaciones inoportunas. Las posibles causas: organización del trabajo, decisiones personales, posturas forzadas, repetitividad, medio ambiente, estrés, carga mental. Acciones para disminuirlos: ejercicio físico, mediación de trabajo y familia, meditación, conductas apropiadas, respiración controlada, rotar el personal y descanso consciente. La intervención del talento humano es de manera vital para establecimientos como discotecas, ya que se determinará debidamente cuáles son los factores psicosociales dentro de esta organización, en base a la estandarización y normalización de los datos obtenidos a través de un modelo psicométrico en donde involucre la teoría de las medidas o teoría de los sitios. En base a esto se dará una posible solución a estos riesgos. En el capítulo 3, artículo 11 del Instrumento Mínimo de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe identificar y evaluar los riesgos de forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapas de riesgos. Riesgos ergonómicos. Existen dos tipos que son importantes de analizar en una discoteca. El primero es de posturas forzadas, que son posiciones que adopta un trabajador cuando realiza las tareas del puesto, donde una o varias regiones anatómicas dejan de estar en posición natural para pasar a una posición que genera hipertensiones, hiperflexiones o hiperrotaciones en distintas partes de su cuerpo. El segundo, movimientos repetitivos. Se considera trabajo repetitivo a cualquier movimiento que se repite en ciclos inferiores a 30 segundos o cuando más del 50% del ciclo se emplea para efectuar el mismo movimiento. Dentro de las causas están el elevado ritmo de trabajo, la adopción de posturas forzadas y mantenidas,
y la realización de trabajos pesados como el movimiento de cubos, cajas de botellas, etc. Las consecuencias son el cansancio, la fatiga y los trastornos musculoesqueléticos. Las medidas preventivas a tomar son regular el número de personal en función de las horas de mayor demanda por parte de los clientes, prever periodos de descanso a lo largo de la jornada en función de la actividad que tenga el local y disponer de lugares en los que el trabajador pueda sentarse, disponer de una silla elevada para poder apoyarse o sentarse o elementos que permitan cambiar de posición estando de pie, especialmente para el DJ, y utilizar medios auxiliares para el transporte de los elementos pesados. A continuación veremos las fichas para la evaluación de riesgos ergonómicos. La primera es para la identificación por posturas y movimientos forzados. La segunda es la identificación por movimientos repetitivos de la extremidad superior. La vigilancia de salud que debe tomar en cuenta la discoteca para sus trabajadores es llevar un historial médico individual de cada trabajador. El médico responsable de la vigilancia de la salud podrá proponer medidas colectivas de prevención o protección y también medidas orientadas a proteger a personas determinadas, por ejemplo, mediante el uso de vacunas o cambio provisional del puesto de trabajo. Y el trabajador será informado de la pertinencia de controles médicos más allá de la finalización de la actividad laboral o con posterioridad a la exposición. Matriz de riesgos. La matriz de riesgo es una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para identificar el tipo y el nivel de riesgos. Profesiograma. Es el documento que recoge la información relacionada con las funciones que la persona realiza en su puesto de trabajo y las distingue del resto de los puestos de la empresa. Dentro de las discotecas podemos encontrar los siguientes puestos de trabajo: administrador, barman, vigilante de seguridad, mesero y DJ. En el profesiograma se deben detallar el nombre del puesto, la descripción del trabajo y también las obligaciones y responsabilidades. Mitigación de riesgos. Se refiere a las medidas para reducir las consecuencias de cada amenaza, es decir, reducir la vulnerabilidad. Las más importantes que se tienen que reducir son las emisiones del ruido, la gestión de residuos y la gestión ante riesgos eléctricos. Orden y limpieza de espacios. Se debe considerar que en las instalaciones se debe señalar las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo. Se deberá permanecer libres de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas en todo momento sin dificultades. Limpieza y mantenimiento de equipos. La instalación de ventilación deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento, así como también las instalaciones eléctricas. Emergencias y desastres. Procedimiento para evaluar los riesgos. Se comienza por la verificación de los siguientes puntos: ventilación o renovación de aire, salidas de emergencia, luces de emergencia, preparación del personal que trabaja en la discoteca, acceso a discoteca, estacionamiento, visibilidad de las salidas de vehículos, extintores o red de incendio, verificar que el sistema eléctrico cumpla con la normativa vigente, acondicionamiento de las paredes con material acústico y revisar el material aislante de las paredes ya que deben ser hermetizadas, mediciones de ruido, posibles agresiones físicas por parte de los clientes, procedimiento de trabajo seguro. Se debe verificar y dar mantenimiento a cada uno de los sistemas tales como estructura general de la edificación o sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, sistemas sanitarios y de aguas lluvias, atracciones mecánicas si existen, sistemas de seguridad.